A ver, hablando un poco del discurso, primero llama la atención que la haya seguido en tono de campaña, ¿no? En tono de campaña por los modos, en tono de campaña porque le habló solo a los suyos, el hecho de que no le haya hablado al Congreso, en donde están los representantes de todos los que formamos parte de este país, el hecho de que haya salido a hablar solo con los suyos, bueno, es un signo de las cosas que nos preocupan, si realmente Milei es un hombre democrático o no. El hecho de que haya narrado la herencia no está mal, la verdad que la herencia es bastante mala. Lo llamativo es que haya mentido de tal manera que uno lo pueda ir chequeando en el momento en que él hablaba. ¿Sí? O sea, él no hay ninguna cuenta que dé que Argentina ni tiene 15.000% de inflación, ni va a tener 15.000% de inflación. No hay ninguna cuenta que dé eso. A lo que él lo genere, incluso si se esfuerza mucho, me parece difícil que lo logre. Entonces, decirle eso a la población, digo, la inflación en este momento es del 150, 160%, genera preocupación. Decir que el déficit fiscal es del 15%, la verdad que el déficit fiscal, el último que tuvimos, era del 2,9%, que es más bajo incluso que el de muchos países en este momento. El hecho que diga que están las calles regadas de sangre, bueno, en Latinoamérica, cuando vos haces un ranking, el segundo país más seguro es Argentina. Que el hecho de que haya dicho que la dolarización va a ser como la convertibilidad y que en la convertibilidad entonces el salario era de $3.800, el salario promedio de la convertibilidad fue de $500. Y uno le preocupa porque si él se cree esas mentiras tiene un mal diagnóstico, si tiene un mal diagnóstico va a ser difícil que haga las cosas bien. Habló muy poco de otras cosas que no fueran educación, pero cuando habló también, que no fueran economía, pero cuando habló también mintió. Digo, no es cierto que solo el 13% de los alumnos en Argentina se reciben en tiempo y forma. Son a ver, tengo el número por acá, son el 52%, y otro 25% se recibe 1 o 2 años después. Es mentira que Argentina fue uno de los países que más muertos tuvo en el COVID. Por el contrario, tuvo menos muertos por millón que grandes potencias como Inglaterra, como Alemania, y por supuesto tuvo menos muertos que la mayoría de los países de la región. La verdad es que mintió todo el tiempo, y es preocupante que un presidente minta el primer día, ¿no? Lo que sabemos es que el ajuste que nos espera es horroroso, que nunca tuvimos una cosa así. Caputo le preguntó a Barra, a quien va a ser el procurador general, ya es el procurador general, si podía, ¿qué tenían que hacer para congelar las jubilaciones por 1 año? Y Barra le dijo, y él le preguntó si podía diferenciar y pagarles menos a los que entraban por moratoria. Y en ese momento están analizando eso, que además de congelar las jubilaciones pueden pagarles menos a los que entraron por moratoria, que no entraron por moratoria porque son vagos, entraron por moratoria porque sus patrones no les declaraban sus ingresos, o porque hacían trabajos que en Argentina tardó años en ser justificado, como es el trabajo que se hace en el hogar, ¿cierto? Entonces está hablando, por ejemplo, de un impuesto país a las importaciones muy, muy grande, de arriba del 30%. ¿Por qué? Porque hace 2 días se dieron cuenta de que si devaluaban mucho, entonces iban a tener que emitir mucho dinero para después comprar esos dólares. Quiere decir que están armando el plan en este momento, ¿se entiende? O sea, van a enfrentar una situación muy mala como la que dejó el gobierno y no tienen un plan. Bueno, eso, Roberto, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Es lo más impactante de estas 24 horas. Que en 24 horas la única decisión ejecutiva que tomó Milei en términos legales y reales es el nombramiento de su hermana. Si vos ves hoy el boletín oficial, la única norma, a excepción del DNU, que es la ley de ministerios, digamos, que naturalmente es la ley inicial de cualquier gobierno, la única norma ejecutiva que tomó Milei es una modificación de reglamento para nombrar a su hermana. Bueno, le quedan 99 días de los 100 que imaginábamos todos, y va a aprovechar como luna de miel para imponer un plan disruptivo. Perdió uno. En principio, ¿no? Recordemos. Lo que había hecho Sturzenegger lo había hecho sin el apoyo de abogados.
Por lo tanto, todo el análisis del ajuste del Estado está pasando por la mano de los abogados que le están diciendo esto no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Ahora, a mí me preocupan, yo hablé con varios gobernadores este fin de semana. Los gobernadores no saben cuál es el dinero que van a recibir. Por lo tanto, no saben si van a poder pagar sueldos y aguinaldos. Es que, Roberto, el nivel de incertidumbre que se está generando es muy peligroso. Hay un dato que da cuenta de esto de manera perfecta. Al día de hoy, el presidente del Banco Central sigue siendo Miguel Pese. ¿Sí? No hay una nueva autoridad en el Banco Central. Pero además, domingo 10 de diciembre, vencía la norma que decía que las exportaciones se podían hacer 50% al contado con liqui y 50% al oficial. Con lo cual hoy en día no hay régimen exportador. Es decir, nadie va a exportar un solo dólar hasta que no asuman las nuevas autoridades del Banco Central y pongan, digamos, la regla que decidan poner, sea cual sea. Ese es el nivel de vacío legal que hay. Que cuestiones que funcionaban a los tumbos, más o menos hasta ahora, hoy directamente no van a funcionar, van a estar en cero. Y pongo el Banco Central como ejemplo porque es algo que está puesta a la lupa todos los días, pero lo mismo se está replicando en todos los ministerios y en todas las áreas. No se asignan responsables, no hay directrices políticas ni normativas a seguir. Es muy complejo. Hubo charlas entre los 23 gobernadores y con Jorge Macri, y están viendo si pueden ellos presentar en extraordinarias un proyecto para que se coparticipe el impuesto al cheque. Porque no saben de dónde sacar plata, porque los han dejado sin plata. Entonces, la verdad es que no había necesidad de hacer determinadas cosas. Yo digo, yo soy de los que piensa de que para salir de esta situación hay que cerrar los números, hay que buscar el equilibrio fiscal, incluso hay que buscar unos dólares, porque la situación es complicada. Ahora, este tema, por ejemplo, de decir, bueno, liberamos todo. Hubo aumentos del 100% en estos días. Hubo aumento del 100%. Además, es un país donde no podés liberar todo, porque vos tenés un productor de aluminio, un productor de acero, un productor de PVC, un productor de vidrio, un productor de tetra. Es decir, los insumos de uso difundido, que se usan para todos los productos, son monopolios. Entonces, cuando entró Macri, ¿se acuerdan que hablaba de sinceramiento? El tipo dijo, voy a sincerar las tarifas que no eran ciertas. Uno podía discutirlo eso, pero realmente había un subsidio y el tipo lo estaba eliminando. Ahora, la suba del aceite, de la leche, del pan de estos días, ¿qué sinceramiento es? Porque vos podés llamar sinceramiento si los tipos estaban ahorcados porque el Estado no los dejaba cobrar. Pero yo miro los balances de las empresas y las empresas ganaron un montón de guita estos años. Entonces, esto que está ocurriendo es peligroso. Es peligroso. Acaba de asumir un hombre que no tiene cómo formar gobierno, que es Urnequian y 10 más, y que no sabe cómo hacerlo, que no sabe cómo hacerlo legalmente, que genera expectativas negativas. Digo, ¿para qué tenés que decirle a la gente que vas a vivir una recesión con alta inflación de 2 años? Así la gente no va a consumir, las empresas no van a invertir. Filtrar lo que está filtrando, las medidas que está filtrando, dan terror. La gente, yo veía a los cordobeses, que el 80% lo votó, estaban los supermercados llenos. La gente está llevando las cosas como si hubiera una guerra. No puede ser auspicioso esto, sinceramente. Ojalá le vaya muy bien, ojalá reflexione, ojalá cambie de opinión. Todo lo que vimos en estas horas es muy preocupante. Roberto, una pregunta que no me quedó claro. ¿Vos decís que están revisando la posibilidad de no pagar jubilaciones durante un año? No, de congelar el monto jubilatorio. Bueno, lo que pasa es que vos el año que viene vas a tener inflación del 400%. Claro. Entonces, si vos estás ganando 100.000 pesos y en ese momento vos te alcanzaba y comprabas cosas por 100.000 pesos, esas cosas se van a 400.000 pesos, vas a comprar una cuarta parte de eso. Claro, sí, entiendo. Lo que se quiere hacer es no mandar un presupuesto 2024, utilizar el 2023, entonces decir, bueno, esta es la plata que yo tengo para gastar. No hay plata. Pero no es cierto que no hay plata. En esa separata que envió Massa el año pasado, había exenciones y beneficios a los empresarios argentinos por un 5% del PBI. Ahí tenés el 5% que necesitas. Ahí hay plata. Si vos realmente querés defender a los jóvenes esperanzados que estaban en la plaza, ajustá a los empresarios, porque ¿sabés qué? Y recién lo hablé con un economista al que respeto mucho. Si vos ajustás a los trabajadores van a consumir menos,
por lo tanto va a haber menos recaudación, por lo tanto en realidad no vas a bajar el déficit fiscal. Bueno, pero ahí Roberto hubo una definición, para mí el discurso fue un discurso, como vos bien definías, de campaña, con mucho cliché, desde el punto de vista conceptual, mucho cliché, pocas definiciones. Definiciones específicas de gestión, ninguna, por lo menos, yo no escuché ninguna, pero sí hubo algunos rasgos de identidad de gestión, por lo menos de la identidad que le quiere dar a su gestión, para quién gobierna, ¿no? De representación. Y creo que por primera vez, yo no lo había escuchado antes, Milei hace alusión a dónde va a recaer el ajuste. Dijo, va a recaer casi todo sobre el Estado y no sobre los privados. Y el Estado somos todos. No, primero que el principal gasto del Estado son los jubilados. Exactamente. Y después, si es en términos de gasto, el 70% del gasto del Estado son jubilados y obligaciones indelegables. Seguridad, salud. De modo que, educación. Claro. De modo que cuando formula ese concepto, el ajuste va a caer casi todo, habrá que ver el detalle del casi, pero casi todo sobre el Estado y no sobre los privados. Bueno, eso responde tu referencia recién al tema de la separata. Está claro que la idea no es ir a buscar plata donde hay. ¿Querés que te diga una cosa? Mira, hay un sector que yo lo seguiría apoyando, que es el sector automotriz. Es maravilloso cómo funciona hoy el sector automotriz en Argentina, las divisas que está consiguiendo, la ampliación. Argentina se ha convertido en uno de los 10 o 12 jugadores más importantes del sector automotriz y tiene un régimen particular. Y lo único que me dicen a mí que va a tocar es eso. A ver, no va a tocar las exenciones a la timba. O sea, si vos comprás acciones y la acción sube y ganás guita, perdón, no pagás impuestos a las ganancias en Argentina. Bueno, ahí la definición está en el nombre del propio ministro, ¿no? Se designó a un timbero, probablemente no para grabar la timba, sino para potenciarla. Y otra cuestión. Se privatizó el Ministerio de Economía, Claro. agarraron una de las consultoras más grandes del país, que atiende a las grandes empresas del país, y todos sus socios, los 5 personajes, se hicieron cargo del Ministerio de Economía. Es que esa fue la manera en la cual Milei resolvió su falta de equipos. Fue tercerizar todo el gabinete e incluso, y siguiendo la lógica de mercantil que él piensa, eso hizo que lo tercerice muy barato. Porque claro, había muchísima demanda de funcionarios, porque hay muchos lugares en el organigrama que llenar y poca oferta de gente que se quería hacer cargo, con lo cual es muy barato hoy en día tener un ministerio, una secretaría, una dirección en el Estado argentino, según esta misma lógica mercantil de una gobernabilidad de mercado, donde él va arreglando la gobernabilidad, entregando a cambio cuestiones. Ahora, les pregunto, eso tiene entonces, patas muy cortas. Les pregunto, y te pregunto a vos también, Roberto, a todos. Entonces, la falta de definiciones ejecutivas que estamos viendo en esta primera jornada de gestión, ¿es porque no hay programa o porque hay sobreabundancia de internas? ¿No? En este loteo que se ha hecho de la gestión hay intereses contradictorios. No necesita lo mismo Techín que Urnequian. Necesitan políticas distintas. Bueno, ese es un buen dato, ¿no? Porque no solo se le dio el Ministerio de Economía a una consultora que atiende a grandes empresas del país, sino que se le dio YPF a Techín. Claro. Se puso al frente de la AFIP a una mujer, yo no la conozco, por lo tanto no tengo por qué dudar de ella, pero que asesoraba a las grandes empresas del país desde uno de los estudios jurídicos del país, y los asesores, la verdad, asesoran cómo eludir la AFIP. Es el trabajo habitual. Trabajó hasta hace poco como asesora contable de Cargill, y el sector donde tenemos más evasión en Argentina es el de las cerealeras. Entonces, ya te digo, yo no la conozco personalmente, pero ¿qué confianza me genera a mí que vaya a controlar el contrabando, la subfacturación de ese lugar una persona que hasta hace poco trabajó para ellos? O Huerten a cargo de la relación con Estados Unidos. Digo, es entregarle directamente el gobierno a los empresarios. Ahora, si vos tenés adentro 10 empresarios distintos, obvio que va a haber una pelea de intereses, obvio. ¿Y eso no explica esta parálisis, Roberto? O sea... no es lo mismo para cualquiera. La baja del consumo, él dice durante 2 años, él exagera, todos los números que dice los exagera.
para después decir, vieron que yo logré que no fuera para tanto. La baja del consumo fuerte. Bueno, hay empresarios que no quieren eso. Hay empresarios que no quieren eso. Y además hay un montón de problemas legales. Lo que había hecho, se juntó el trabajo que había hecho el que era el ministro de renovación, como se llamaba, de modernización, Cabrera, ¿era? Cabrera, sí. Con el que hizo Sturzenegger. Con el que hizo Sturzenegger. Y había un montón de cosas repetidas, había cosas contradictorias. La verdad, debo reconocerle algo. El tipo, ¿qué iba a pensar que toda esa gente le iba a votar? La verdad. Sí. Igual yo creo que además del componente de las internas, hay un componente de improvisación y de falta de idoneidad muy marcado. A ver, para poner dos ejemplos muy concretos. Uno, entre los lugares que quedaron acéfalos porque no se asignó a nadie, es el ANMAT. Ahí no hay, más allá digo, de que los laboratorios tienen su interés y demás, son líneas que ya están tendidas. Ahí lo que hay es negligencia. Bueno, los laboratorios se quedaron con el Ministerio de salud. O sea, negligencia pura y dura en un órgano que básicamente define si lo que vos podés comprar en la farmacia o en el supermercado es válido o no para el consumo Pero humano. en ese caso vos estás señalando un organismo que es un organismo de control del Estado, que es lo último que les interesa ocupar o, como decía recién Roberto, ocupar con gente del sector, en todo caso. Durante el macrismo, todos los organismos de control, la ANMAT, bueno, ni que hablar la aduana, todo tuvo como un afloje de tuercas para que los lobos pudieran cazar tranquilos en el gallinero. Y el otro tema donde noté una improvisación inmensa es en política exterior. El amateurismo de la política exterior de este gobierno en solamente 24 horas es muy llamativo. Sentar a Bolsonaro como si fuera un jefe de Estado en acto, un jefe de Estado actual, cuando en realidad es una persona que no solamente ya no es presidente, sino que está condenado por la justicia brasileña y haciéndole un desplante a tu principal socio comercial. Y se insoló el rey. Se insoló el rey. Pero además, si vos me decís, hicimos esto porque a cambio conseguimos el apoyo y tuvimos una comitiva inmensa de jefes de Estado. La verdad es que la cantidad de jefes de Estado que vinieron fue pobre. El nivel de esos jefes de Estado no es de primera línea. La estrella fue un cómico que llegó al presidente y hundió a su país en una guerra. O sea, él primero habla de que no va a perseguir. ¿Qué país que estamos que los presidentes tienen que avisar que no van a perseguir? Pero después hace una advertencia, ¿no? Sobre lo que haría si a alguien le pone un obstáculo. Y me gustaría volver a lo que pasó con Grabois. Grabois fue atacado. Al otro día que fue atacado en La Nación Más, Jonathan Viale presentó un dibujo como si fuera una foto, era un dibujo o una foto arreglada, no sé, de Grabois con un arma apuntándole en la cabeza a Milei. Es decir, algo para generar más violencia de la que ya había tenido. El hombre que le hace las redes a Milei, Iñaki Gutiérrez, dijo que él no se iba a solidarizar con Grabois porque no se lo merecía. Milei no dijo nada públicamente y después lo llamó a Grabois. La verdad es que si Milei quiere ayudar a que no pasen cosas, lo que tiene que hacer es decirlo públicamente. Y lo que tiene que hacer es decirle a sus voceros, a los Majules, a los Jonathan Viale, a los Trebuch, que dejen de decirle a la gente que salga a la calle. Ayer Majul dijo que ya los motoqueros, los de la app, se están organizando para despejar la 9 de julio en el caso de que haya cortes. Y ese es el canal que hoy está a sus pies. Entonces, ¿qué están preparando para cubrir esta aberración de ajuste que van a hacer? La verdad que no lo sé. Respecto de eso tengo un dato. Funcionarios del Gobierno Nacional, del Ministerio de Seguridad del Gobierno Nacional y del Ministerio de Seguridad de la Ciudad, de Bullrich y de Wolf, armaron un grupo de WhatsApp que se llama Grupo Antipiquetes, con la intención de coordinar en ese grupo las acciones para evitar la protesta social en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Una de las primeras decisiones que ya tomaron y que van a empezar a aplicar desde esta semana, pero sobre todo el 19 y 20 de diciembre, donde está convocada una marcha muy importante de distintas organizaciones del Frente de Organizaciones en Lucha. Estamos hablando de cientos de miles de personas, ¿eh? Una de las decisiones que ya tomaron es impedir el acceso a la Ciudad de Buenos Aires.
Es decir, van a usar a las fuerzas de seguridad para cortar los accesos de la ciudad y hacer una especie de cacheo y devolución de personas que vengan con el fin de protestar. ¿Cómo se establece qué persona está pasando por el puente Pueyrredón con el fin de protestar y qué persona no? Bueno, van a detener los colectivos. Por ejemplo, colectivos naranjas que no transporten niños o niñas y transporte adultos van a ser interceptados y devueltos. Bueno, ojo con esto, porque tiene un segundo rulo de interés para la provincia de Buenos Aires y para los municipios de la provincia de Buenos Aires, porque la intención es que esto haga que el estallido se produzca en el conurbano. El estallido, porque va a haber protesta. Claro. Entonces la intención es no solamente evitar que ingresen en la ciudad, sino emitir a las personas que protesten a lugares, a sus municipios. Deportarlas al conurbano. Exactamente, que protesten en los municipios. Escúchame, se hizo en el 2012 esto que quieren hacer, que no entren con las protestas a la ciudad Cava, ya se hizo. Sí, en el así 2012. le fue también. Y terminó mal, ¿no? Y se hizo durante el G20. Y terminó en muy diciembre mal. del 18. Escúchame, Sí. ¿por qué en los focus group aparece como problema fundamental el piquete? ¿Realmente el piquete es el problema fundamental de la Argentina? O sea, hemos reducido la protesta social al piquete. Entonces, digo, si me lo pregunto en serio. Lo han tomado, ¿no? Como un símbolo y hay buena parte de la sociedad que lo apoya. Yo te digo una cosa, a mí me pasa muchas veces y es molesto. Siempre me resultó llamativo que los piquetes en la 9 de julio siguieran en 2015, cuando había un boom de consumo. Sí, es decir, a mí me parece que en algún momento, si vos te pasás 20 años, hace 20 años, ¿no? Empezaron sí, más o menos. por ahí por 2001. En algún momento la sociedad se va a sentir extenuada. Ahora, como decís vos, hoy no parece la prioridad, ¿no? Pero aparte hay una fantasía. Además, hoy van a tener más argumentos. Va a haber una consecuencia de todas formas. Es una consecuencia. Es una consecuencia. Hay una fantasía